Buenas tardes, señoras y señores. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Carabelas al Lesmes y la Polinesia, a cargo de don Luis Gorrochategui. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual una vez más reiteramos nuestro agradecimiento. Querido Luis, que nos conocemos ya de hace tiempo porque coincidimos en un congreso sobre la Invencible en Cartagena, tener este público hoy en Madrid, que hay Copa de Europa y que juega el Atlético de Madrid, pues no te creas que no tiene mérito. Y además esto demuestra el interés que hay en tu obra, que es una cosa ya famosa no solo en España, sino por el mundo adelante. José Luis Gorrochategui Santos es posgraduado en Filosofía por la Universidad Central de Barcelona y ha publicado 7 libros en solitario y más de 200 artículos en periódicos, revistas y en varias obras colectivas. Es directivo de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, miembro fundador, bueno, el apellido Gorrochategui es profundamente gallego, como pueden imaginarse, de la Real Orden de Caballeros de María Pita, y ha recibido la Medalla al Mérito Cultural de la Real Liga Naval Española y la Medalla de la Batalla de La Coruña. Sus libros se caracterizan por el habitual manejo de fuentes primarias y la construcción de un relato histórico a ras de los documentos, y actualmente está preparando una obra sobre el Imperio Español. Pero yo les quería hablar especialmente de su obra La Contraarmada, porque siendo un libro, como acabo de leer, de investigación primaria y de historia pura, parece que estás leyendo una novela de aventuras o una novela histórica, porque tiene un lenguaje preciso y describe las cosas. Hay 2 escenas que a mí se me quedaron grabadas. Una es cuando matan al marido de María Pita en la puerta de Aires y ella ve el cadáver y describe toda la escena de cómo esa mujer saca fuerzas de flaqueza y empieza a liderar a su grupo. Y otra, todavía más bonita, es cuando los caballeros ingleses, formando un frente de 6 en fondo, entran por el puente del Burgo con sus armaduras y sus rodelas y sus espadas para pasar a la orilla sur de la ría de La Coruña y tener así el dominio de toda la bahía y estar en tranquilidad, pero un ejército no previsto de campesinos gallegos armados de armas de gran tecnología, galletos, azadones y demás aperos de labranza, los frenan y no les dejan pasar el puente. Todas estas cosas contadas por Luis, la verdad es que, y tiene el mérito que ha resucitado a la Contraarmada, porque todo es hablar de la Invencible, que es un nombre que, como saben, pusieron los ingleses y, como siempre, nosotros adoptamos cariñosamente, porque en realidad el nombre era la Felicísima Armada contra Inglaterra, que no terminó en tanta felicidad. Pero la Contraarmada fue una derrota inglesa brutal. Fracasaron estrepitosamente en Santander, en La Coruña, en Lisboa, en las Azores y en las Canarias también, que llegaron a las Canarias, ¿no? Casi estuvieron a punto de llegar. Así que, sin más preámbulos, y decirte que esta conferencia tuya ha sido propuesta por nuestro director, por don Carlos Cremades Carceller, y para su mala suerte, pues ayer tuvo que emprender un viaje a Italia y no puede estar aquí. Y el vocal de conferencias, que es el académico Marcelino González Fernández, que también estaba muy interesado en presentarte, pues también está fuera de Madrid. Madrid es así, o sea, a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Así que ya sabes. Tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Pepe. Sí, nos conocimos en Cartagena, en aquel congreso donde se puso en valor por primera vez de un modo contundente la Contraarmada, que llevaba más de 4 centurias en el sueño de los justos y que hoy por fin se ha puesto, insisto, en valor no solo en el mundo hispánico, sino incluso, diría yo, más en el mundo anglófono, debido a la publicación de este libro en el 2018 en Bloomsbury Academics, lo cual generó un efecto dominó. La BBC se vino a La Coruña, me entrevistaron, hicieron un documental en que por primera vez
pusieron delante el amor a la historia y no estas componendas nacionalistas inglesas. The Times también, de un modo también sorpresivo, le dio pábulo a todo este tema. Y hoy la historia de la Invencible en Inglaterra, que ha sido el mito fundacional inglés y británico hasta hoy casi, se tambalea y en algunos ambientes se ha ido absolutamente a pique, puesto que un año después, como dijo mi amigo Pepe Blanco, los ingleses sufren una catástrofe naval que duplica con creces las pérdidas españolas del año anterior, tanto en número de bajas humanas como en número de barcos perdidos. Lo que estoy diciendo parece un manifiesto surrealista y, sin embargo, es rigurosamente histórico según documentos ingleses. Pero bueno, no venimos a hablar de esto, aunque hay muchísimo que hablar y se han hecho documentales, se van a hacer más y tenemos que sacar a flote la historia de España. Muchísimas gracias a la Real Academia del Mar, muchísimas gracias al Instituto de Ingeniería de España, de Ingenieros Navales. Yo estuve matriculado en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Barcelona, estoy a punto de empezar esa carrera, yo era de Ciencias Puras. En el último minuto, debido a un profesor de COU, de filosofía, que me metió la filosofía en vena, pues cambié nada, de ingeniería pasé a filosofía. Mi madre se cogió el disgusto que podéis imaginaros, pero al final todo llegó a buen puerto y hoy estamos aquí. Y aunque la ingeniería, bueno, me encanta y soy un ingeniero en potencia todavía, como diría Aristóteles, en realidad no me arrepiento de haberme cambiado a filosofía y después a historia por avatares de la vida, por el destino, porque quise hacer una novela sobre María Pita, ya que soy de La Coruña, mi padre era de San Sebastián, pero ya mi abuelo se vino al acabar la guerra a La Coruña, trayendo a mi padre pequeño, ya los Gorjategui nos instalamos en La Coruña. Que es una novela sobre María Pita y documentándome ya hace varias décadas para escribir esta novela de María Pita, pues descubrí que había un gazapo histórico y a eso me he dedicado muchísimos años. Más de 20 años a investigar este gazapo histórico. Publiqué La Guerra de la Sirena, publiqué Contraarmada en el Instituto de Historia y Cultura Naval, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Fue extraordinario el apoyo que me brindó la Armada, el capitán de navío José María Madueño Galán. Nunca se lo agradeceré lo suficiente cómo se batió el cobre, porque en realidad que un profe de instituto de un pueblo te viniese con semejante historia y darle credibilidad y conseguir que lo publicase desde el Ministerio de Defensa en el 2011 fue el aldabonazo definitivo para que eso empezase a andar. Y después en el 2018 lo publica Bloomsbury Academics y 2020 Crítica ya, con lo cual esto está en marcha y verdaderamente no es nada más que un botón de muestra de la historia desconocida de España. Como sabemos, la unipresente leyenda negra tiene distintas funciones y una de ellas es la ocultación sistemática de todo mérito y logro español. Y en este sentido, la ocultación sigue vigente. Esta ocultación ha generado mapas conceptuales que estudian los niños en el colegio, en los institutos de todo el planeta, o por lo menos de todo Occidente, que han excluido a España. Y al excluir a España te sale una historia de Europa, una historia de la humanidad coja y surrealista, que es con lo que nos estamos enfrentando. De la misma manera que la derrota de la contraarmada es imprescindible para entender la pervivencia del Imperio Español hasta su caída en el siglo XIX, pero no por ningún evento militar, sino por intrigas, utilizando soldados españoles contra España, Simón Bolívar, San Martín. Conocemos esta terrible historia de engaños que llevaron a nuestro imperio a caer. Pero bueno,
Ha caído el imperio, ha caído la unidad política, pero no ha caído España. España está en plena forma, no me refiero a nuestros avatares de política interna, sino a la enorme salud de nuestra cultura hispánica que compartimos 600, 700, 800, 900 o más de 1.000 millones de personas, incluimos a nuestros hermanos portugueses, y que imparablemente se va a imponer en este siglo XXI a nivel idiosincrático, a nivel cultural, a nivel vital, porque tenemos la enorme suerte de haber vivido, de haber crecido y de haberse forjado nuestra cultura en este trocito del planeta, que es un trocito absolutamente privilegiado, lo tenemos todo, estamos en el ónfalos, en el ombligo del mundo. ¿Quién da más? Abajo África, arriba Europa, al este el Mediterráneo, al oeste el Atlántico. Nadie puede dar más que nosotros y nadie tiene un país, y no quiero ponerme chauvinista, para eso ya hay otros, pero la verdad es que España es absolutamente especial. Fijaros que ya en la época de Carlos V, ya en la época de Felipe II, tuvimos seguridad social. Lo que hoy llamamos seguridad social, ya los 1000 hospitales que se construyeron en la época imperial española, gratuitos para los indígenas, nos hablan de algo absolutamente único, y hoy en otros países avanzados no la tienen todavía. Pero está el número de ejemplos que podríamos poner acerca de la historia oculta de España, que estaríamos hablando horas, días, semanas, meses, años. Y no lo podemos hacer así, pero lo que sí es cierto es que se nos abre una enorme ventana, se dice ahora, de oportunidad de poner en valor nuestra grandísima nación hispana y llevar a la práctica su fortaleza humana y que rinda fortaleza política. El hispanismo está en marcha ya desde la época de Ramiro de Maeztu y desde antes, desde siempre, con una fuerza que nadie nos puede parar. Y nadie nos va a parar. Y estamos aquí disfrutando de la vida como españoles, como hispanos, que no es poco. Pero bueno, vamos a centrarnos porque si no se nos va el tiempo. Vamos a hablar de algo que ha permanecido oculto y aún está en buena medida oculto en la historia. Todos conocemos ya la expansión, la humanística expansión española por el planeta. Todos sabemos, ya conocemos la historia de Villalobos, de Legazpi, el galeón de Manila, que funcionó toda la gran ruta comercial española, la ruta más importante de la historia de la humanidad, que conectó el planeta durante siglos, que hizo que China fuese lo que es hoy, que el mundo sea lo que es hoy, el Real de A8, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocemos muy bien. Pero vamos a hablar de algo que ha pasado desapercibido, que es qué pasó en el Pacífico Sur. ¿Qué pasó en el sur del Pacífico? Sabemos que el Pacífico, en general, fue el lago español durante siglos, conocemos lo que pasó en el norte, pero en el sur del Pacífico hablemos un ratito solamente de lo que pasó en el sur del Pacífico, que es la mitad de la pelota la mitad de la esfera terráquea. Podemos marchar atrás en el tiempo, muy rápido, vayámonos a la gran carrera comercial que protagonizaron España y Portugal por llegar a las especias. Una vez que se cerró el mercado de las especias, Constantinopla cayó en manos de los turcos, se cierra en el siglo XV el mercado de las especias, la canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre, eran enormemente importantes en aquella época, no solo para condimentar, sino incluso para conservar la comida. Hay que abrir otra vez la ruta de las especias y Portugal intenta abrirla por el mar, consigue bajar por África, llega al Cabo de Buena Esperanza de llegar a las Islas de las Especias, y al final Portugal está llegando ya a las Molucas o Islas de las Especias, nos está ganando esa carrera, hasta que a Isabel de Castilla, a los reyes católicos, se le ocurre prestar atención a un noble, se puede decir ya, Pepe, un noble gallego, bueno, en fin, ya hablaremos de eso otro día, en fin, a Pedro Álvarez Estomayor, que tuvo que hacerse pasar por Cristóbal Colón por temas que eso daría para otra conferencia, en fin, que intentan llegar a las especias
lanzándose hacia el oeste, cosa que nadie había hecho nunca. Cristóbal Colón creyó que el planeta era mucho más pequeño, se dejó arrastrar por cartografía antigua, los mapas de Toscanelli, que estaba la isla de San Brandán, la isla Antilia, la cartografía mítica, hace que Colón se lance al Atlántico. Dios premia a los valientes y consigue llegar a las Antillas, que se llama precisamente Antillas, recuerdo de aquella isla mítica inexistente, y Colón llega a lo que hoy llamamos América. Varios viajes colombinos, intentando llegar desesperadamente a Zipango, a las tierras del Gran Khan, no lo consigue porque en realidad está en América, pero en realidad América es un enorme obstáculo. Después vendrán varios, después de los viajes colombinos y de un modo, al mismo tiempo que los viajes colombinos ya empiezan los viajes menores, vamos a cartografiar todo el Atlántico del continente americano y descubrimos que no hay paso a las especias. Los portugueses nos ganan la carrera. Nos han ganado la carrera. Bueno, hay varios viajes, Díaz Solís, baja latitud sur, llega al Mar de la Plata, se cree que es el paso, y se lo comen asado delante de sus hombres los pacíficos indígenas. La antropofagia era universal en América en este momento. Los seres humanos comían seres humanos. Nosotros también lo hacíamos aquí hace unos cuantos miles de años, ¿eh? No es que lo hayan inventado ellos. Pero bueno, en el siglo XV, XVI eran antropófagos, sí. No todos, pero bueno, en fin, siguen habiendo viajes. Al final hay que ir más al sur. El viaje de Magallanes y Elcano baja, consiguen pasar, dan la vuelta desde el estrecho de Magallanes, suben, consiguen llegar, como sabemos, a las Molucas. Solo un barco consigue regresar. El barco de Juan Sebastián Elcano. Magallanes comete una imprudencia tras otra hasta que muere de un modo absolutamente evitable en manos de los ya llegando a Filipinas. Elcano le avisó de que no hiciese eso, que es eso de ponerse a guerrear en guerras intestinas con los indios o indígenas. Pero bueno, en todo caso, un barco vuelve y solo el clavo que trae ya vale para sufragar toda la expedición de la primera circunnavegación al planeta. Vale, Elcano bilbaíno, nada más llegar, Carlos I de España, V de Alemania, lo llama para que vaya disparado y organice ya una segunda expedición. Elcano, con un valor increíble en esta segunda expedición, pues embarca a la mitad de su familia, y el 24 de julio de 1525 zarpan desde La Coruña, que se ha convertido en la sede de la Casa de Contratación de las Indias nuevamente halladas, en la sede de la Casa de Contratación de la Especiería. Ha conseguido ganarle la partida a Sevilla en ese sentido. Sevilla será la Casa de Contratación de América y La Coruña será la Casa de Contratación del Pacífico y de las Molucas de la Especiería. Zarpan entonces desde La Coruña, el año pasado hizo 500 años, 450 hombres, 7 barcos, con la intención confesa de hacer un viaje totalmente demencial, o sea, de repetir el viaje de Elcano, es decir, bajar por la costa africana, cruzar, llegar hasta lo que después será Brasil, bajar todo Brasil, cruzar el estrecho de Magallanes y después ir del estrecho de Magallanes a las Molucas, una distancia que triplica la que tuvo que recorrer Colón para descubrir América. Ese viaje es un viaje que se conservan relaciones deliciosas, lo reproduzco al detalle en este libro. Es un viaje en el que los seres humanos vamos descubriendo cosas una detrás de otra. En el estrecho de Magallanes descubren lobos marinos, estos enormes lobos, estos enormes animales que están en la playa tomando el sol, grandes, intentan comerse uno y casi se los carga a todos, pero al final Urdaneta, que era un adolescente, consigue matar a uno con su equipo de otros 5 hombres. Comen ánsares sin alas, pero lo comen a docenas, pingüinos que se dejaban coger, en fin, que consiguen sobrevivir después de 1001 aventuras increíbles en el estrecho de Magallanes. Y en este momento va a ocurrir algo extraordinario.
nuestra carabela San Lesmes, uno de los barcos pequeños, una de las dos carabelas de esta expedición, va a tener un destino inaudito. ¿Qué pasó? El estrecho de Magallanes está poseído por vientos de dirección variable. Al llegar allí, una de las naus grandes, la nau del Cano, la Santi Spiritus, se despazurra contra las rocas en el estrecho. Garran sus anclas, o sea, sus anclas, si hay mucho temporal, lo que hace con las anclas son arrastradas por el fondo marino, nadie puede pararlo, la Santi Spiritus se empotra contra las rocas, los primeros muertos, se despazurra, quedan las vituallas perdidas por la arena y por el acantilado. Entonces van dos carabelas al mando del Cano, el Cano envía dos carabelas a recoger todo lo que se puede de la Santi Spiritus, la carabela del Parral y la San Lesmes. Y justo cuando están recogiendo todo el pan, las vituallas, todo lo que se pueda salvar, el temporal vuelve a aparecer, la carabela del Parral puede meterse en el estrecho y la San Lesmes va a correr el mismo destino que las Santi Spiritus, pero las carabelas eran muy bolineras, las carabelas podían orzar contra el viento, la carabela es capaz de navegar contra el viento y huir del abrazo contra la costa, y así empieza a bogar, capitaneada por don Francisco de Oces. Hoy tenemos el privilegio aquí de tener a descendientes directos de Francisco de Oces en esta sala, lo cual es un honor enorme. Pues don Francisco consigue que la carabela no se empotre contra las rocas, va navegando dirección sureste, hasta mientras el temporal no paralelo a las rocas, y llega a los 55 grados de latitud sur por primera vez en la historia de la navegación oceánica, primera vez en la historia de la navegación humana. Llegamos a los 55 grados de latitud sur y Francisco de Oces, al bordo de su carabela, descubre el que llamará Andrés de Urdaneta el acabamiento de la Tierra. Descubre que más allá del estrecho de Magallanes se acaba la Tierra. Descubre la punta sur del cono sur. Esto es una importancia extraordinaria, puesto que esta información volverá a España después de 1001 aventuras y avatares. Lo cuento en el libro. 11 años después consigue volver Andrés de Urdaneta, después de pelear durante años con los portugueses y correr 1000 aventuras. Andrés de Urdaneta consigue volver a España, trae esta información que será incorporada en el padrón real, que será utilizada por Alonso de Santa Cruz, que será conocida por la inteligencia y por la Marina española, y que al final esta información se filtrará al inglés. La información de que hay un paso marino por debajo del estrecho de Magallanes al sur, que llamamos el mar de Oces. Eso es filtrar al inglés y al final Drake, muchos años después, 60 años después, va a zarpar de Inglaterra, ya con la idea en la cabeza de bautizar ese paso como paso de Drake. Absolutamente impresionante hasta qué punto sabía lo que quería hacer. Para más dolor, Drake no se acercó jamás a ese paso. Drake pasó por el estrecho de Magallanes, hizo jurar a sus hombres que había pasado por el paso que ni siquiera vio. Alguno de sus hombres acabó con su cabeza en las manos de Drake. Se lo cuento en ese artículo de la Sociedad Geográfica Española, que tuve el honor de publicar en la revista de la Sociedad Geográfica Española con ocasión de la gran aventura de Antonio de la Rosa, que quiso atravesar este paso y casi lo consigue desde el cono sur hasta la Antártida. Pero increíblemente, fijaros, cuando Drake consigue volver a su país, dice que pasó por ahí, se ríen en su cara de él, le dicen que es un farsante, que ha traído un mapa español y que le ha añadido algunos nombres. Pero fijaros cómo es la historia. Siglo después, un pariente de él, esto también lo cuenta en la carabela San Lesmes, claro, describe el mundo acompasado o rodeado por Sir Francis Drake, y entonces nace el mito de que Drake pasó por ahí en el siglo XVII, mito que al final va a convertirse en historia, porque la historia es
propaganda de guerra cristalizada. La historia, en una dimensión muy importante, es mitología nacionalista cristalizada. Así, una de las cosas que tenemos que hacer con una fuerza enorme, y lo estamos haciendo, y tenemos aquí representantes muy importantes de la Sociedad Geográfica Española, con la que hemos peleado, llevamos muchos años peleando por esto. Lo que tenemos que hacer es poner en valor esta toponimia del Mar de Oces. Lo que tenemos que hacer, y hago aquí un llamamiento a todos los que puedan conectar con otros países de habla hispana, para que por lo menos los hispanos le llamemos a las cosas por su nombre. Porque yo no le llamo Paso de Drake, y vosotros tampoco podéis no llamarlo, y nuestros mapas no deberían de aparecer. Y eso no depende de los ingleses, ni de Drake, ni de la propaganda, eso depende de nosotros, que tenemos la leyenda negra inoculada hasta las trancas, ¿no? No sé si estás en Galicia o en todas partes, que la tenemos metida hasta el tuétano de los huesos. Pues es verdad, pero también es cierto que somos listos, somos plenamente conscientes de estos, y nuestra acción es llamar las cosas por su nombre y ya iniciar todo lo que haga falta para cambiarle este nombre. La cantidad de nombres que hay que cambiar en el Pacífico es increíble. Todo el Pacífico, que no conserva nombres españoles, prácticamente todo ha sido usurpada la toponimia original. En este libro recojo muchísimos datos sobre este tema. Pero bueno, tanto en toponimia como en filosofía, como en ciencia, tanto la evolución de las especies, como la máquina de vapor, como el cogito ergo sum, etcétera, donde se han llevado los méritos otros. En lingüística, en economía, no hay ningún aspecto en el que no hemos brillado de un modo imborrable. Como es lógico, hemos sido el gran imperio occidental. Nunca hubo imperios que no hiciesen eso, preguntárselo a los griegos, incluso a los romanos. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Lo nuestro es que la carabela consigue no naufragar y vuelve al grueso de la expedición. A esa altura de los 7 barcos ya solo quedan 4. Ocurren distintos avatares los barcos que cuento al detalle en el libro. Al final, después de reparar a la Victoria, que había sufrido graves daños, no es la misma nave Victoria que dio la primera vuelta al mundo, consiguen atravesar el estrecho y entrar en el Pacífico, el recién bautizado Pacífico muy poco antes, como sabéis, en primavera de 1526. Sabemos lo que ocurre con 3 barcos. Solo uno va a llegar a las Molucas, la nao capitana, pero esa nao capitana, por el camino muere el cano, primero muere Loaísa, el jefe de la expedición, después muere el grandísimo Elcano, mayor marino de la historia de la navegación oceánica, muere en la mitad del Pacífico, encontrando en ese océano tamaño digno a su efigie, sepultura digna a su efigie. Y después llega Urdaneta, los ingleses llevan muchos años instalados en las Molucas, pero los españoles somos especialmente hábiles para la empatía con otros pueblos, para buscar sintonías, para buscar alianzas, y entonces los moluqueños, aliados con este puñado de españoles, se enfrentan a los portugueses y conseguimos nivelar la enorme superioridad numérica portuguesa, mantenemos durante años la guerra y al final Carlos V le vende las Molucas a Portugal, necesita dinero para aplastar definitivamente las ansias de Francisco I de Francia, la Liga de Coñac y todos aquellos que querían quedarse con Italia. Van a echar, Carlos V conseguirá echarlos de Italia y le vende las Molucas a Portugal, con lo cual todo el mundo contento porque años después, como sabéis, Villalobos y sobre todo después Legazpi y el propio Urdaneta se quedan con Filipinas y así todos tendremos lo que queríamos, especias y otras miles de cosas más.
Bueno, sería una historia de éxito absoluto, el galeón de Manila, todos estamos contentos, pero ¿qué ocurre? El 1 de junio de 1526, en un temporal nocturno, antes de que llegue la victoria a las Molucas y los otros hagan un periplo increíble y acaben en lo que es en Nueva España, el 1 de junio de 1526, o sea, dentro de unos días, hace 500 años, en un temporal nocturno, claro, los barcos en un temporal nocturno tenían que separarse entre sí porque lo peor que les podía ocurrir era una colisión. La visibilidad podía ser nula. El primer mandamiento es separarse entre sí. Se separan los 4 barcos y cuando acaba el temporal, la San Lesmes ha desaparecido. Y nunca más volverá a saberse nada de la carabela San Lesmes. A no ser que hagamos algo. Démosle a la moviola del tiempo 250 años hacia adelante. Vayámonos desde este 1526 a 1767, cuando otros europeos entran en el lago español, otros europeos entran en el Pacífico. Wallis, Byron, Bougainville, Cook. Bougainville va a estar en Tahití, Bougainville va a conseguir dar la primera circunnavegación al planeta, francesa, 247 años después que la del Cano. Ocurre que ya Wallis, cuando llega allí, descubre algo que le llama la atención, y es que los indígenas de las Tuamotu, de lo que es la Polinesia francesa, parecen europeos. No blancos, no, parecen europeos. Tienen usos europeos, pescan a la europea, tienen azuelas de carpintero que son europeas. En vez de tener hierro, tienen conchas duras. Las amueras de sus barcos son europeas. Wallis lanza ya la idea de que tuvo que naufragar un barco en otros tiempos. Llega Byron, dice lo mismo. Es muy interesante porque todos se sorprenden del carácter europeo de las mismas cosas en expediciones distintas. Y ya se lanza la idea de que un barco español tuvo que naufragar en otros tiempos, porque si no, ¿cómo se explica que haya tantos indígenas de apariencia europea? En la expedición de Bougainville, poco tiempo después, todo esto en la década de los 60, del siglo XVIII, en la expedición de Bougainville, la gran expedición francesa, pues viaja el botánico Philip Commerson. Philip Commerson, científico, que es el que va a descubrir en Brasil una planta muy bonita, le va a llamar Bugambilla, en honor a Bougainville. Viaja con su mujer, que ha disfrazado de hombre. La ha disfrazado de hombre y los franceses, ha colado a los franceses, pero al llegar a Tahití descubren que es una mujer. Fijaros, fíjate. Y entonces el pobre Commerson va a ser exiliado, va a ser abandonado en la isla de San Mauricio con su mujer Jean Barret, y corre mil aventuras. Pero ¿qué pasa con Commerson? Commerson es el primero que elabora una teoría compleja para demostrar que la única explicación posible a todas las anomalías que está encontrando es que haya naufragado un barco español en otros tiempos. Commerson descubre que los indígenas de todas estas islas hay 3 etnias diferenciadas. Por un lado hay europeos tal cual, que son las clases dominantes. Por otro lado hay mestizos, que son más numerosos que los europeos, y por otro lado hay polinesios, asiáticos, mongoloides, que son más numerosos que los mestizos. Commerson es el primero que inventaría todos los rasgos culturales que nos llevan, por ejemplo, hacen sangrías. Hacen sangrías, sabéis, la medicina medieval y moderna todavía, hacía sangrías, o sea, desangraba a los pacientes pensando que aquellas medicinas de Galeno y todos aquellos, pensando que había un desequilibrio de humores. Si desangrabas casi a un paciente, la sangre nueva que crease le serviría para curarse. Hacen sangrías.
Sus taburetes parecen europeos, otra vez las azuelas de carpintero, tienen castañuelas, sus ritos funerarios parecen europeos, rezan, se arrodillan. A estas observaciones de Commerson se van a añadir después las observaciones del viaje de Cook. Tienen teatro que parece europeo. Esto lo dirá Commerson, pero también lo dirán también en el viaje de Cook, que llega después por esa zona. El teatro parece europeo. A Francisco, a Bougainville, le regalan una gola, aquellas golas que se ponían en el siglo XVI, los que se podían pagársela. Y Bougainville dice, esta gola parece de los tiempos de Francisco I. Y es que efectivamente, es el tiempo de Francisco I, el tiempo de la carabela San Lesmes. Vamos a tener mucha más información. Y os voy a decir por qué. Bueno, primero dejarme acabar con Commerson. Commerson lanza esta teoría. La teoría de que ahí tuvo que navegar un barco español puesto por la religión, por los ritos, por los mitos, por la construcción naval, etcétera. Y este libro de Commerson sí que llega, y este escrito de Commerson sí que llega a París. Commerson ya no vuelve porque lo destierran en esta isla, pero este libro de Commerson sí que llega a París, sí que va a hacerse famosa esta teoría, e incluso va a llegar a hacerse famosa no solo en Francia, sino en Inglaterra, como muy bien recoge el gran investigador australiano Robert Landon, que dedicó toda su vida a investigar esto y al cual le dedico este libro de la carabela San Lesmes. Al hilo de todo esto, España se alarma porque están entrando en el Pacífico extranjeros, cuando el Pacífico, como sabemos bien por el Tratado de Tordesillas, es español. Entonces zarpa una expedición potente española en 1772, una expedición de guerra, para ver qué diablos está pasando allí. Se va a Tahití, es la expedición de Buenechea, se van hasta allí, ya con un navío de línea, primer navío de línea que entra en el Pacífico. Se van hasta allí y ven que no hay nadie. No hay nadie allí. Pero fijaros bien, los españoles, y este fue el mayor premio que me dio escribir este libro, los españoles van con la idea de atraerse a los polinesios. En los viajes previos de los que estamos hablando, pues lo que ocurría es que cuando llegaban estos barcos europeos, como había pasado con Roggeveen en la isla de Pascua unos años antes, pues las canoas afluían en masa a los barcos. Los capitanes entraban en pánico, se aliaban a tiros, mataban unos cuantos. Los españoles llevábamos siglos sabiendo cómo se tratando a los indígenas. Entonces, por ejemplo, Buenechea, cuando le llegan canoas, pues entran los indígenas por todas partes del barco. Se hacen amiguísimos. Buenechea vuelve a Lima, en Lima, y se lleva a unos cuantos indígenas. Los indígenas querían irse con él. Al llegar allí, pues los indígenas, es muy divertido porque hay relaciones deliciosas que cuentan la sorpresa de los indígenas en Lima. Vienen desde Tahití hasta Lima. En Tahití viven en un estado casi como en el Mesolítico, no conocen metales, no conocen la rueda, y allí ven casas que andan, es decir, carruajes. El virrey hace fiestas con fuegos artificiales, se alojan en el Palacio Virreinal. Y mientras todo ocurre, oficiales de la Armada están apuntando todo su lengua, están apuntando su lengua. Están aprendiendo a hablar tahitiano, están construyendo el primer diccionario entre una lengua europea y el tahitiano. Y hay un oficial de la Armada enormemente ducho, con una facilidad tremenda para los idiomas, que se llama Máximo Rodríguez. Máximo Rodríguez pues consigue hablar tahitiano, consigue ir aprendiendo el tahitiano, y cuando estos indígenas vuelven a Lima en 1775, ya a bordo de la fragata Princesa de Buenechea, llevamos el primer diccionario entre un idioma extranjero y el tahitiano, y Máximo Rodríguez, que ya chapurrea
muy bien el tahitiano. Al llegar allí va a ocurrir algo extraordinario, y es que se va a fundar el primer asentamiento europeo en el sur del Pacífico. Todo el hemisferio sur pacífico tiene el primer asentamiento europeo en Tahití, se funda en 1775. Cualquier otra nación, si quiere fundar un asentamiento en una isla que tendría unos 15.000 habitantes, llevaría un número proporcional de soldados para hacer un asentamiento que se defienda. ¿Cuántos soldados llevó a España para el asentamiento de 1775? ¿Cuántos? Ninguno. La misión de Tahití tenía 2 franciscanos, un intérprete y un grumetillo que salió vago y que generó un montón de problemas. No había soldados, porque no iban ahí a pelear con nadie, iban simplemente ahí a atraer al pueblo polinesio a formar parte de ese conjunto maravilloso de pueblos integrados bajo una autoridad que los defendía a todos y que defendía todas, cada una de las idiosincrasias, que defendía todas y cada una de las lenguas, que había hecho gramáticas de cada una de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Las aventuras de Buenechea, y bueno, además Buenechea se vuelve, los deja allí, están en Tahití. Las aventuras de Máximo Rodríguez y de la misión española en Tahití nos da una información ya incomparable sobre el carácter europeo de los indígenas tahitianos. El jefe de la isla, el cacique en jefe, podríamos decir, Bellatuá, era europeo. Era rubio y tenía rasgos europeos, y eso lo dicen todos. Bellatuá se va a hacer enormemente amigo de Máximo Rodríguez. Máximo Rodríguez acaba hablando tahitiano con fluidez. A Bellatuá le ocurría algo tremendo, y es que cuando escuchaba un arma de fuego, había armas de fuego, por ejemplo, para sincronizar maniobras navales, le daban ataques de ansiedad tremendos, totalmente desproporcionados. Al final, Pautú, el hermano de Bellatuá, le contará a Bellatuá que esto es debido a lo que acababa de hacer Cook, el segundo viaje de Cook acababa de atrapar de ahí unos meses antes, y Cook, en Point Venus, en el norte, la expedición de Cook, se les mandó a la marinería británica, se les mandó raptando mujeres, y Bellatuá reunió a todos los caciques de la isla y lanzó un ataque tremendo sobre Point Venus, bueno, tremendo, pero con lanzas y en pelotas. Y los ingleses, con cañones cargados de metralla, los repelieron, generando una enorme carnicería. Y Bellatuá quedó traumatizado por eso. La culpa no lo abandonó, y el trauma no lo abandonó. De hecho, Bellatuá estaba enfermo. Bellatuá era curado en la botica de la expedición, pero ni con los cuidados de la botica consiguieron salvar a Bellatuá. En todo caso, Bellatuá, antes de morirse, lo que va a hacer es regalarle a Máximo Rodríguez el objeto más valioso de toda esta zona del mundo, que es un humete, o sea, es un cuenco alargado hecho de dolerita negra, de una piedra durísima con 4 patas. Es un cuenco ritual, solo hay uno en el planeta. Y está aquí, en Madrid, en el Museo de Antropología. Ahí si vais a buscar, si pedís vez, pues os lo dejan ver, porque ni siquiera está expuesto. Increíble, pero es así. Bellatuá le regala a Máximo Rodríguez el humete para que Máximo Rodríguez se lo ofrezca a Carlos III, para que Carlos III proteja a Tahití, para que puedan integrarse en el imperio multicultural español y sean así protegidos. Al final nadie puede parar. Al final Bellatuá se muere
Hay unas exequias preciosas recogidas en las relaciones que se han conservado. Es muy bonito todo esto. Pero antes de morir se ocurre algo que hay si lo hubiese sabido Bougainville unos años antes. Antes de morirse, decretan los tahuas o sacerdotes tahitianos, decretan para salvar a su cacique sacrificios humanos. Digo, ay, si lo hubiese sabido Bougainville, porque Bougainville cuando volvió de su viaje volvió con la teoría del salvaje feliz. Esta teoría del salvaje feliz la van a recoger los ilustrados franceses, Voltaire, Diderot, Rousseau, y van a construir aquella teoría que va a llegar hasta nuestros días de que hubo un tiempo en que los salvajes eran felices hasta que llegamos los occidentales y nos lo cargamos, sí, los salvajes eran felices. La ilustración francesa y esta antropología buenista francesa que ha estado de moda hasta ahora, se basa en una falta de conocimiento sobre cómo vivían los tahitianos. Se basan los tahitianos, pero sin conocer que, en caso de necesidad, hacían sacrificios humanos. Y es terrible. Se recogen unas escenas bestiales, lo recogen Máximo Rodríguez en su gran relato, en una relación bellísima. Salen los alguaciles de la clase sacerdotal a cazar indígenas. Y claro, tonto el último, la gente se pone a correr, pero claro, los niños corren menos que los adultos. Un niño se va quedando atrás. Y al final atrapan al niño, los alguaciles de los sacerdotes. Claro, el niño va con su padre. ¿Qué hace el padre? Se revira, vuelve para luchar por su hijo. Al final a los dos acaban siendo atados y acaban siendo sacrificados en los Marae para salvar a Bellatúa. La expedición al final, el asentamiento al final se va a levantar, es muy emocionante cuando se levanta porque no querían que se fuesen los españoles, no había manera de que se fuesen, no querían dejarlos ir a los españoles. Entonces Máximo Rodríguez se le ocurrió una trampa, que fue decirles que fue dejar todo. Habían llevado casas prefabricadas, tenían una misión bonita, dejar todo, la casa prefabricada, todos los útiles, la botica, le dejan todo en la isla, diciendo, cuidarnos lo que volvemos pronto. Entonces los engañan, o sea que volvéis, sí, vamos y volvemos. Y gracias a eso consiguen irse, y aún llevaron polizones que tuvieron que sacar ya una vez zarpados porque se habían metido este último recoveco del barco. Querían irse con los españoles. Después ocurrieron cosas terribles con todas estas personas que no vamos a contar. También podríamos contar lo que ocurre en el último, pero lo que tenemos claro es que las clases dominantes en Tahití eran europeos. Lo que tenemos claro es que tenían Eucaristía. En vez de repartir trocitos de pan, repartían trocitos de cerdo asado. Sabemos que tenían cruces. La cantidad de indicios que nos llevan a pensar que estos eran descendientes de las Sanlesmes es enorme. Y hay otra aventura que también recojo, que es el descubrimiento del último paraíso perdido en el Pacífico que va a hacer nuestro Mourelle, Francisco de Mourelle de la Rúa, de Corme, provincia de La Coruña, que después de una aventura inconcebible intenta hacer un tornaviaje por el sur, aunque es imposible debido a urgencias de la guerra. Acabo descubriendo las Islas Babau, esto se relata el detalle en el libro, pero bueno, el Tubou, el jefe de las Islas Babau, otro paraíso de esta zona, estaba casado con una europea, y eso lo dicen todos. Nosotros podíamos pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió? La carabela Sanlesmes, después del temporal del 1 de junio de 1526, intenta llegar a las Molucas. Al intentarlo, se tropieza con las Tuamotu. Son islas madrepóricas, son islas coralinas, son islas totalmente rasas. De noche no las ves y no te vas a pique, sino que encallas en una de esas islas. La carabela iba abarrotada porque llevaba parte de la tripulación del Santo Spiritus, que ya vimos que había naufragado, y entonces algunos de sus hombres se quedaron, se emparentaron
con mujeres polinesias y tuvieron hijos. Si un español y una polinesia se unen, los hijos son mestizos. Si estos hijos mestizos se unen entre sí, ¿qué ocurre? Pues os acordáis de las leyes de Mendel. Puede salirte un polinesio, puede salirte un mestizo y puede salirte un europeo. Si los europeos tienen ventaja reproductiva y se unen entre sí, entonces, ¿qué ocurre? Que prolifera el genotipo y el fenotipo europeo, y esto fue lo que ocurrió. Entonces, si tiene la ventaja civilizatoria, la ventaja técnica, la ventaja de construir barcos mejores, entonces se expanden por todo el Pacífico Sur, y así los nietos, bisnietos, tataranietos durante 20 generaciones se expandieron. Esto es lo que encuentran estos europeos en el siglo XVIII y lo que encontramos nosotros ahora si nos vamos a esta zona, que llega desde la isla de Pascua, donde hay una impronta europea fortísima, hasta Nueva Zelanda, donde el tema de los maoríes aún es más sorprendente. En este libro hay fotos de maoríes 100% maorí, que son europeos. Algunos antropólogos al ver las fotos dijeron que eran actores europeos tatuados, porque los maoríes se tatúan que no queda nada sin tatuar en la cara. No, estos son europeos, grabados, Terra Uparaja, el creador de la haka, el baile que utiliza ahora el equipo de rugby de Nueva Zelanda, es europeo, es hispánico. Esto va más allá, puesto que estos tripulantes de las San Lesmes y sus descendientes se van a convertir incluso en seres mitológicos, se van a convertir en dioses. Hay una isla sagrada en la zona de las Tuamotu, en la Polinesia francesa. Esa isla es Rayatea. En la mitología polinesia es Hawaiki, no es un islote madrepórico, no es una tremenda playa a 30 kilómetros de diámetro con una laguna caliente en el medio y cocotales, calles donde vivían, donde se produjeron los descendientes de las San Lesmes al llegar, sino que es una isla alta, tiene casi 500 metros de altura, con agua. En esa isla hay un mito según el cual 20 generaciones atrás llegaron unos hombres especiales, repararon o construyeron un barco y zarparon hacia el suroeste. Esos hombres que se convierten en seres mitológicos, algunos antropólogos, como recoge Robert Landon, otra vez, los hacen coincidir con los descendientes de las San Lesmes. Pero es que hay más. Los maoríes también tienen su mitología. Y la mitología maorí de Nueva Zelanda, de la isla norte de Nueva Zelanda, es la siguiente. Los maoríes dicen que vienen de Hawaiki, que llegaron a Hawaiki en una canoa sagrada, o en 2 canoas sagradas. Es decir, que el rastro de estos tripulantes de las San Lesmes, o quizá de sus primeros descendientes, fue llegar a Rayatea y Rayatea ir hasta el sur. ¿Sabéis cómo se dice en maorí perro? Pero hay muchos rasgos culturales maoríes que nos recuerdan a Europa. De hecho, me digo Winston Covey, neozelandés, escribió un libro en Nueva Zelanda, un rompecabezas histórico, un puzzle histórico, se ha traducido así, en el cual pone sobre la mesa esto, porque Winston Covey le preguntó a su padre cuando era pequeño, papá, aquí hay maoríes que son europeos, pero ¿cómo? No, empezó esto con Cook. Su padre dijo, no, Winston, aquí hay más cosas. Entonces empezó a investigar y escribió este libro. Vino a La Coruña varias veces, quería que lo llevase a Aranga, lo llevé a Aranga, porque Aranga es un pueblo que está cerca de La Coruña, pero él nació al lado de Aranga de Nueva Zelanda. Hay mucha toponimia galaico-neozelandesa. Entonces, esto es un tema absolutamente fascinante que está cada vez más vigente, más candente.
Y podríamos abrir otra vía de investigación, lo que pasa que no sé si tengo mucho tiempo, un minuto, otra vía muy rápida de investigación. No solamente todo lo que he dicho nos lleva a la idea de que tuvo que naufragar, tuvo que dar otra vez las San Lesmes y sobrevivir, sino que la cartografía histórica comparada nos lleva a lo mismo. El director de la Biblioteca Nacional de Francia, exdirector, en paz descanse, Roger Hervé, en su libro Descubrimiento fortuito de Australia y Nueva Zelanda por los navegadores españoles y portugueses en 1526, lo que viene a decir es que la carabela San Lesmes tuvo que llegar hasta Nueva Zelanda y hasta Australia. Esto es debido, todo esto lo explico al detalle en el libro, e incluso hay mapas de Australia del siglo XVI. De Australia del siglo XVI. Esto es debido a que este investigador, ante las cartas de Dieppe, cartas publicadas mediado el siglo XVI de Australia, en Francia, en Normandía, en Dieppe, cartas en las cuales se produce la costa australiana. Repito, la costa australiana fue cartografiada en la primera mitad del siglo XVI y esta cartografía se vertió en cartas, en las cartas diepesas, en las que todo el mundo está de acuerdo que son fidedignas. Hasta la Marina Real Británica, como dice bien en su libro Winston Covey. Por lo tanto, Australia fue cartografiada en la primera mitad del siglo XVI. ¿Quién la cartografió? Esa es la gran pregunta que se hizo Roger Hervé en este libro. Y llegó a la conclusión de que tuvo que ser esta carabela que después de correr 1000 aventuras pasó por la costa australiana, cayó, según la hipótesis de Roger Hervé, en manos de la expedición portuguesa de Sequeiros. En aquel momento España y Portugal estaban verdaderamente a tortas. Los portugueses hicieron desaparecer esa expedición, pero alguno de sus tripulantes, haciendo de pasar por portugués, probablemente algún gallego, consigue sobrevivir, vuelve a España, consigue refugiarse en Francia y va a escribir los viajes aventureros de Jean Alfonso de Santoins, que puede ser el nombre francés de un tripulante de las San Lesmes, y va a pasar, su mujer, una vez ya el muerto, va a pasar su mujer va a pasar la información a la Escuela Cartográfica de Dieppe. Esta es la hipótesis francesa de Roger Hervé, según la cual nuestra carabela sería la que cartografió Australia en la primera mitad del siglo XVI. Fijaros qué misterios más apasionantes nos reserva el Pacífico. Qué ganas de seguir reconquistando nuestro pasado, porque es absolutamente glorioso. Tenemos unas piezas de rompecabezas y hay que montarlas. Tenemos entonces, para acabar, bueno, y antes de acabar quiero decir que está en marcha una importantísima expedición genética para salir de dudas. Contamos en España con genetistas de primer nivel mundial que nos han llevado los premios Nobel. Es porque sabéis que los premios Nobel no, en fin, no voy a decir más, pero contamos con su apoyo científico, ya lo tenemos todo. Bueno, no, todo no, nos falta el patrocinio. Si alguien quiere saber más sobre esto, que me lo diga después de la conferencia, pero lo vamos a hacer porque ahora lo que me dijo este increíble genetista, Ángel Carracedo, uno de los grandes del mundo, es que, y no debería decir los nombres, y Antonio Salas, que ahora mismo está tan avanzada la genética que si coges un indígena que te dice que eso es descendiente directo de los... he localizado descendientes directos de Bellatua del siglo XVIII, y le haces un análisis genético, puedes saber que tenía una abuela holandesa y un tataravente abuelo español o hispánico. Solamente la genética, hace falta que hacer análisis que juegas con millones y millones de computadoras increíbles, pero que me las han enseñado, pero se puede hacer. Entonces esto lo vamos a hacer, y así vamos a poner sobre la mesa la mayor historia de supervivencia humana de un grupo aislado de toda la historia de la humanidad. Aquellas personas que se quedaron allí a vivir no pudieron volver, sus ansias de amar, sus ansias de seguir viviendo, sus ansias de proliferar, lo que nos une a todos, pervivió en el Pacífico Sur desde aquel 1526, hace ahora 500 años,
hasta nuestros días. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas. Ignacio. Hola, buenas tardes. Yo me he tratado de ver películas de la Bounty, Fletcher escapándose de ese capitán que era tan estricto y fundando una pequeña cosita en Pitcairn, ¿no? De 47 personas que todavía siguen viviendo por ahí. Pero vamos, han hecho como 1000 películas, ¿no? No sé si 1000, pero yo he visto por lo menos 2, ¿no? Me imagino que habrán hecho más, ¿no? A mí me da que esto tiene un juego enorme para hacer muchas películas, ¿no? El otro día fui a ver Huida Hispanos, de López Linares, aquí cerquita, me fue Fuencarral 175. Está bien, ¿no? Es una película que está bien, me parece un magnífico director López Linares, pero daba la impresión de que como que lamentaba algo, es decir, como que estaba como sufriendo, como haciéndose ver, queriendo hacerse ver y está bien, pero parecía que la cosa le podía haber dado un carácter mucho más épico al asunto, pero bueno, es un primer paso, ya es la trilogía que lleva López Linares, está muy bien todo lo que ha hecho, pero vamos, una película de aventuras, ¿no? Sí, si estos chicos de Pitcairn han hecho con sí. Pitcairn 1000 películas, ¿cuántas salen de aquí, Luis? De hecho, gracias por la pregunta, interesante. No le vuelvas a llamar Pitcairn, llámale por el nombre español, tú lo tienes en el libro, 1.1. Míralo tú. Pero todo el rosario de islas, esa especie de rosario de islas que conecta la isla de Pascua con las Tuamotu, todas esas islas tienen nombre español. Son miles las islas que tenemos que cambiar de nombre. Y sale precisamente la Bounty, porque donde transcurre lo de la Bounty había estado unos cuantos años antes Buenechea, por ahí. Todo lo español ocurre antes. Y lo que dices, tienes toda la razón. Si con la Bounty, que fueron unos pocos que consiguieron sobrevivir en aquella isleta, han hecho tantas películas, con esto tendríamos que hacer series para siempre, ¿no? Como decía el otro, porque es la historia más apasionante que podamos imaginarnos. Claro que sí, tenemos que hacerlo todo y más que lamentarnos, pues seguir trabajando y estando súper contentos de ser españoles, porque ¿qué preferiríais? Tener una historia fascinante, humanística, luchadora por la dignidad universal, defensora de los indígenas desde el minuto 5 de partido, desde 1512 hasta hoy, desconocida, o tener una historia verdaderamente genocida en el sentido de genocidios programados para vaciar territorios y que sin embargo Hollywood te pusiese por las nubes? ¿Qué preferíais? Si sois españoles, no tengo duda de que preferís ser españoles. Hay otra pregunta. Hola, soy María del Mar. Tengo 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a escribir esta novela y cuál ha sido el reto mayor al que se ha enfrentado escribiéndola? No es una novela, es un ensayo. Bueno, un ensayo, perdón. Este ensayo empecé a escribirlo hace muchísimos años. Y empecé a publicarlo por entregas hace mucho tiempo. Mucho, pues más de 20 años. Después se interrumpió. Es que eso está muy conectado con La Coruña, porque la casa de contratación, como dijimos hace un rato, nace en La Coruña. Entonces yo, siendo de La Coruña, pues lo mejor que puedo hacer es investigar la historia de mi ciudad, porque es más fácil para mí. Y además estamos en España, estamos en un puerto atlántico español de primer orden para este tipo de expediciones y de asuntos. Por lo tanto, miel sobre hojuelas investigar sobre la historia de Coruña, igual que contra Armada, igual que la gran catástrofe naval, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que se gesta en La Coruña. Entonces esto empecé a publicarlo hace muchísimos años en un periódico local, contando las aventuras de la casa de contratación, por ejemplo. La casa de contratación, mucha gente cree que la economía española era un monopolio real. Eso es un ensueño. Aquí, en la primera parte de este libro, recojo el detalle
el reglamento de funcionamiento de la casa de contratación, que nunca llegó a funcionar. Nunca llegó a funcionar porque esta expedición fue un fracaso y entonces se dio carpetazo a este asunto hasta que después, ya a través de Filipinas y a través de Galeón de Manila, se organizaron las cosas de otra manera. Pero la reglamentación es absolutamente exhaustiva y absolutamente sorpresiva. Es una iniciativa privada. El rey, lo único que hace, la corona, lo único que hace es regularla. Tenemos por un lado el diezmo real, que ni siquiera es todavía el 20%, sino el 10%, y tenemos el 5% para lo que hoy llamaríamos protección social de los que lo organicen. Cualquiera que ponga 10.000 ducados puede llevar un factor o un representante en los barcos. Los barcos zarparán de España, llegarán allí, recogerán especias, pero como habrá un flujo de ida y vuelta, se regula exactamente qué es lo que tiene que llevar cada barco, cómo no se pueden pisar las mercancías unos a otros, y va a ser una iniciativa privada, pero regulada. Privada y regulada, que esa es la solución, ¿no? Iniciativa privada y regulada para tener unos servicios, lo que llamamos hoy servicios públicos. Ellos lo tenían. Entonces, claro, estuve publicando sobre esto, después se interrumpió y la última parte del libro lo escribí hace pocos años. Entonces, y después en La Coruña esta historia de las Salesmes se mantiene viva. Hay un árbol que se llama el metrosidero, que si vais a La Coruña os lo llevo a ver. Es un árbol neozelandés tan absolutamente invasivo. Está en un jardín muy bonito donde está la policía local, antiguo, un jardín antiguo. Ha ido creciendo y se ha ido comiendo las palmeras, hecha ramas que llegan al suelo, las ramas se convierten en raíces, vuelve a crecer. Bueno, es una especie de, parece Avatar, ¿no? El árbol de Avatar. Y Winston Covey ha venido varias veces en busca del metrosidero, creyéndose que el metrosidero es de la expedición Loaysa, lo cual yo creo que no, pero el metrosidero tiene varios siglos. Entonces esto se ha mantenido vivo en La Coruña desde siempre, lo de la casa de contratación, etcétera. Entonces, sí, esto empecé a publicarlo por entregas en La Opinión de La Coruña hace más de 20 años, y ya al acabar el libro, pues esto se publicó en el 2022. Gracias. Juan Antonio de la Rosa, bueno, primero darte las gracias, Luis, por haber formado parte de mi historia y la historia que tenemos en común con la sociedad española, a través de la cual hemos conseguido, creo, poner en valor que el mal llamado Estrecho de Drake se llame actualmente Mar de Oces, y creo que lo hemos conseguido un poco entre todos en estos últimos años. No ha habido coincidencia, pero yo creo que cada vez suena más ese Mar de Oces, claramente visto por primera vez por Francisco de Oces. Y bueno, y solo espero que en ese documental en el cual eres parte importante y participe, pues lo podamos ver en alguna plataforma, porque ya puedo anunciar que ya está terminado, y bueno, darte las gracias por tu tiempo y tu dedicación a precisamente a esa bonita historia que vivimos todos allí en el Mar de Oces. Bueno, muchas gracias. Este señor es Antonio de la Rosa, es, por decirlo así, si queréis ver, sabéis que las personas del siglo XVI tenían una psicología que hoy nos asombra, porque tenían una capacidad de sufrimiento, una capacidad de lanzarse a pecho descubierto a por la aventura, que hoy parece que ya hoy es totalmente desconocida. No, está aquí Antonio de la Rosa. Él se lanzó en una piragua desde Ushuaia, desde el punto al sur del cono sur, lo que descubrió Francisco de Oces, hacia la Antártida. Él solo, en una piragua con pistachos y otras cosas que llevaba. Y hay unas corrientes terribles que lo arrastraron hacia el este, pero estuvo a punto de llegar. Eso podría hacerlo Pizarro, Hernán Cortés, Urdaneta, Elcano, Antonio de la Rosa, gente así. Gracias a ti.
Muchas gracias, Luis, y enhorabuena por tu conferencia. Mi pregunta es, ¿por qué Drake llamó paso a lo que era un mar? Sí, creo que en inglés se dice pasaje de Drake, porque en realidad en el padrón, según el padrón real, por ahí ya se podía pasar. Él no sabía que había al sur, pero por ahí se podía pasar. Le llamó pasaje de Drake porque por ahí se podía pasar. Entonces, ¿no es compatible el pasaje de Drake y el mar de Oces más abajo? No. Lo que Drake llama pasaje de Drake es el mar de Oces. Lo que está más arriba es el estrecho de Magallanes. Debajo. Ya. No entiendo la pregunta. No es un pasaje, es un mar. ¿Cuál es Que no es un paso estrecho, que es el mar libre y se llama... Lo que te estoy diciendo es que no es un pasaje, Claro. es un mar. Sí. Sí. Es un mar, sí, es un mar entre la punta sur del Cono Sur y la punta norte de la La Antártida. pelea de la toponimia es sustituir el nombre de Paso de Drake por Mar de Oces. Sí, Lo que me extraña, seguramente Drake no sabía que aquello era un mar y por eso lo llamó Paso. hombre, le llamó paso Es que porque por ahí se podía pasar. De hecho, por ahí pasaron los holandeses y descubrieron, de una expedición que acabó muy mal, pero por ahí pasaron los holandeses, Horn pasó por ahí. Entonces te lo cuento en el libro también. Sí. el problema es que paso... El problema es que los españoles estábamos desde el principio, desde la llegada de don Cristóbal, buscando el paso. Y entonces había que buscar un paso. Y todo lo que permitiese pasar al otro lado era un paso. Sí. Por tanto, claro que ellos nada más que hacen beber en nuestra literatura, porque el viaje de Drake es un calco exacto del primer viaje de Magallanes. Sí. Invierna en San Julián, hace todo lo mismo. Sí. Y claro, como íbamos buscando el paso, dimos con el paso de Magallanes, pero podíamos haber, si llega a haber niebla en el Cabo de las Vírgenes, hubiésemos entrado por abajo, ¿no? Sí, se podía haber entrado por abajo. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas. Soy Fernando García. Durante tu labor de investigación, ¿cuántas piedras en el camino, cuántos palos en las ruedas puestos por españoles no orgullosos de su historia te has encontrado? No sé, eso no se ve. No se ve. Me he encontrado y me sigo encontrando. No se ve. Eso forma parte de nuestra gloria. Creo que España es un país verdaderamente extraordinario y una de las desventajas que tiene es que somos un poco envidiosos y que no sé, hay un refrán español que si sale un clavo hay que darle con el martillo. Creo, sí, eso lo he visto, sobre todo lo he visto con Contraarmada, porque en realidad Contraarmada era un libro que estaba condenado al naufragio absoluto, a no ser porque se implicó la Armada Española. Se implicó la Armada Española y salió por oficiales de la Armada que se implicaron. Pero para que te hagas una idea, English Armada, que se publica en el 2018, ha tenido más repercusión. A nivel universitario, English Armada, el libro este publicado por Bloomsbury Academics, ha tenido reseñas en las principales revistas anglófonas de todo el planeta y reseñas hiperfavorables. Esto no ha ocurrido con Contraarmada. Con Contraarmada no ha ocurrido. También es lo que hubo un debate en Cartagena, ¿te acuerdas, Pepe? Hubo un debate tremendo en Cartagena en relación a este tema, porque la Universidad Española está bastante cooptada por la leyenda negra, está con una endogamia, perdón, no quiero meterme con la universidad, yo fui feliz en la universidad y aprendí mucho en la universidad, pero hay una endogamia absolutamente feroz, hay una titulitis increíble. En Inglaterra, si vas con este libro, primero leen el libro y después
te preguntan cómo te llamas. En España, si vas con este libro, primero te preguntan cómo te llamas y después y tal, leo el libro. Digamos que en ese sentido hace falta quitarnos encima la titulitis, que creo que la leyenda negra nos ha anquilosado más allá de lo imaginable, quitarnos de encima la leyenda negra. También creo que a nivel pseudoideológico España está totalmente anquilosada de un modo muy complejo. Hay líneas endogámicas que hacen que no funcione la universidad y sin embargo tenemos las mentes más brillantes, como se ve por ahí cuando salimos adelante, y la mitad de los cerebros de los grandes proyectos de investigación en todas las artes y en todas las ciencias, mundiales, siempre hay españoles, ¿no sabes? Siempre hay españoles en las principales universidades del mundo. Y en España estamos como anquilosados, estamos como necesitando un reinicio, sí. Pero sí, he encontrado piedras, claro que sí. Pero bueno, gajes del oficio, son gajes del oficio. Gracias. Como no veo manos levantadas, aprovecho mi situación de privilegio y viendo que hay entre el público bastante gente de Puente de Aume y alrededores, el papel del conde de Andrade en conseguir que Carlos V montase la Casa de la Especiería en La Coruña es una pregunta. Y la siguiente es, ¿cuál fue el papel de Juan Sebastián Elcano, que fue preterido por Loaysa por varias cuestiones, pero cuál fue verdaderamente su papel en esa expedición Loaysa? No el de la mar, sino en La Coruña en tierra. Sí, pues gracias, Pepe. La primera es que en 1520 un jovencísimo Carlos V, escapando de las cortes castellanas, escapando de las grandes ciudades castellanas que estaban muy en contra de lo que estaba haciendo, había llegado con una panda de amanerados franceses, que Dios me perdone, o belgas. Flamencos, eso, gracias. Entonces, lo de amanerados quítalo, eso se quita. Pero sí, era gente, Segres y todos aquellos que venían como a hacer caja, ¿no? Entonces, los Maldonado, Padilla y todos aquellos, desde luego, yo cada vez estoy más de su lado, pero no vamos a entrar por ese lado, vamos a contestar esa pregunta. Y lo que decimos es que Carlos V llega aquí y en las Cortes de Santiago y La Coruña aprovecha esta ocasión el Ayuntamiento de La Coruña para presentarle, esto los cuento al detalle en el Cala Carabela San Lesmes, para presentarle un memorial pormenorizadísimo para decirle que el puerto de La Coruña es mejor que el de Sevilla, pero es menos contrabando, no hay broma. O sea, este gusano que se comía los barcos en aguas frías no lo hay, está más cerca de donde está el comercio de la especiería, y ahí se suma Andrade. Andrade siempre, aunque La Coruña era una ciudad de realengo, Andrade, por decirlo así, era el gran señor feudal de la zona que rodeaba donde estaba La Coruña, y era de alguna manera su protector. No quería que nadie se acercase a La Coruña, y él tenía una relación de enorme intimidad con La Coruña. Fue el que le paró a los pies a Leicester en el siglo XIII. Siempre estuvo protegiendo La Coruña y se sumó a las milicias locales de realengo para defender La Coruña, y en este caso Andrade y incluso arzobispo de Santiago afluyen, incluso desde fuera de Galicia afluyen a La Coruña muchas personas que querían hacer negocio. Si se montase semejante emporio comercial en el noroeste de España, eso beneficiaría a una zona muy amplia. Entonces, de 1520 a 1522 hay una enorme presión para que eso ocurra. 24 de diciembre de 1522 es cuando se le da a La Coruña la casa de contratación, y a partir de ahí se empiezan ya a organizar todo esto. Por lo tanto, Andrade tiene mucho que ver, el gran caballero de Andrade. Si un día vais por La Coruña, nos vamos a hacer una ruta a ver el castillo de la Noguerosa, el gran castillo de Andrade, los puentes que hizo, nos vamos a Betanzos a ver el que llamado Escorial Gallego, donde están enterrados esa estirpe
de caballeros feudales. Eso sí, y lo que se refiere al Cano, el Cano juega un papel fundamental en el flete de la expedición Laís al Cano. De hecho, 4 barcos vienen de Portugalete. 4 barcos vienen de Portugalete y los ha directamente preparado el Cano y su familia, su cuñado, su hermano, vienen en estos barcos. Por tanto, el Cano, que habían salido 256 y vuelven 18, ríete tú el valor que tenía aquella gente, eran Antonios de la Rosa todos, pero automáticamente vuelve a salir, y de estos 450 vuelven 11. Bueno, 11 o 9, dependiendo cómo los cuentes, y bueno, esto lo cuento en el libro, pero fijaros la desproporción, fijaros la mortandad increíble que tenían estos viajes. Lo más increíble es que los que volvían a salir. Por eso no se puede decir que fuesen en busca del oro o la plata. Iban en busca de algo distinto. Iban en busca de la aventura, iban en busca de probarse a sí mismos, iban en busca de tocar la esencia de la vida con su valor, iban en busca de jugarse la vida para alcanzar algo grande, con Pizarro con los 13 de la fama, el Cano con lo que hizo, Cortés en la noche triste, y Cortés con aquellos 500 queriendo ir contra cientos de miles de soldados enfrentando. No, iban buscando del sentido de la vida, yo creo. Es algo muy profundo, es algo filosófico, que todo el mundo quería hacer caja, sí, todo el mundo quería hacer caja, pero eso lo harán colonialismos posteriores, muy posteriores, que ya van con muchísimos menos riesgos y con una tecnología ya de otros siglos que pueden ir a hacer negocio, ¿no? Los españoles, que claro, que estaban buscando el oro y la plata, sí, claro, evidentemente, que estaban buscando las especias, sí, pero el nivel de riesgos que tenían que afrontar era tal que no lo explicaría, y el Cano es un ejemplo paradigmático, porque verdaderamente el Cano, después de haber sufrido, después de haber estado en la primera circunnavegación, en el cual la mortandad fue absolutamente increíble, un porcentaje altísimo, la inmensísima mayoría de la gente no volvió, vuelve a la segunda, donde encuentra la muerte en la mitad del Pacífico. Es gente con la que tenemos que tener un respeto y saber que su alma es la nuestra, la tenemos ahí, solo hay que sacarla fuera. Muy bien, muchísimas gracias. Pues en nombre de la Real Academia de la Mar, expreso nuestro agradecimiento al Instituto de la Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades. Y ruego que ahora nos acompañen a una colación de hermandad que tendremos abajo, en el piso abajo. Y muchísimas gracias, Luis, por haberte desplazado desde La Coruña aquí. Muchísimas gracias, Pepe.